Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. ¡Bienvenidos! Solo, triste, arrinconado, aislado e incomprendido. Esta es la desafortunada realidad que viven hoy cientos de niños en el ámbito escolar de España. Anhelando una caricia, una palabra amable, un poco de comprensión, se enfrentan cada mañana a un monstruo infernal, haciendo destronar sin compasión el auténtico derecho de un niño, ser feliz. Hoy tengo el placer de entrevistar en Ámame por favor a Carmen Cabestany, filóloga hispánica y románica, maestra de enseñanza secundaria y secretaria de la asociación NACE, No al Acoso. Muy buenas, Carmen. Bienvenida a Ámame por favor. Pues muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Carmen, en el día de hoy. Un placer. Igualmente. Carmen, ¿qué factores repercuten en un niño que son determinantes para que sufra bullying? Bueno, vamos a ver. Mira, Sergio, la pregunta tal y como está hecha parece que a lo mejor incidimos sobre la responsabilidad del niño en el hecho de sufrir bullying. Sí. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que ningún niño hace nada para que algo repercuta en él y para que tenga que ser diana en acoso escolar. Aunque ya entiendo en qué sentido se ha hecho la pregunta, pero prefiero matizarlo. Claro. Sí que es verdad que hay unos colectivos que son especialmente vulnerables. Cualquier persona puede sufrir, pero está claro que los colectivos, por ejemplo, de altas capacidades, síndrome de Down, autismo, Asperger, TDAH, niños LGTBI, tienen más posibilidades de ser diana en acoso escolar, porque, por desgracia, Sergio, no se tolera la diferencia. Los niños no son realmente educados en la escuela en el respeto, en la aceptación de la diferencia. Es decir, que en las escuelas nos dejamos la boca de hablar de educación emocional, educación en valores, pero eso es un cliché. Es decir, no vale con abrir la página de un libro, supongamos, y decir, bueno, ahora vamos a hablar de la empatía. No, eso se tiene que trabajar in situ cada día, en la escuela, en la clase, y cuando hay una situación que merece una actuación determinada, una corrección, dar un ejemplo, es entonces cuando tenemos que hacer ese abordaje. Sí. Por lo tanto, insisto, sí que es cierto que los niños que presentan alguna diferencia del tipo que hemos comentado suelen ser diana. Por ejemplo, los niños Asperger estamos en un 96%, lo cual es una barbaridad. Claro. Los niños con altas capacidades son 1 de cada 2. Sí. Entonces, fíjate, quien acosa, nosotros decimos, acosa desde la mediocridad y acosa a la diversidad por lo alto o a la diversidad por lo bajo. Esto lo digo entre comillas para que nos entendamos. Quiero decir que un altas capacidades, ¿por qué es víctima de acoso escolar? Pues porque despierta los celos, la envidia de sus compañeros porque brilla. Claro. Y entonces, como en el cuento de la luciérnaga, no soportan verle brillar. ¿Conoces ese cuento? Pues no, la verdad es que no. Lo voy a explicar, si me lo permites. Claro que sí, me encantaría. Érase una luciérnaga que paseaba por el campo con su lucecita, cuando de pronto se da cuenta de que la persigue una serpiente. Sí. Y claro, se da cuenta de que no lleva muy buenas intenciones. Entonces la luciérnaga pues huía y corría y la serpiente la seguía, hasta que al final la pobre luciérnaga se para y le dice, oye, serpiente, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres hacer daño? Que yo no te he hecho nada.
y además yo no pertenezco a tu cadena alimentaria, entonces, ¿por qué me quieres comer? Y la respuesta de la serpiente es, porque no soporto verte brillar. Claro, Entonces, eso es lo que pasa con los niños, por ejemplo, pues de altas capacidades. Se les acosa porque quien acosa no tiene las características de esa pequeña luciérnaga que brilla y entonces pues lo envidia y quiere hacerle sufrir. claro. La verdad que es triste, pero todo lo que es diferente es objeto de bullying, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente sí. A ver, mira, no siempre. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del Langui, ¿no? Que es un personaje famoso Sí, y que tiene una discapacidad y él siempre dice, pues yo no tuve nunca un problema de acoso escolar. Pero bueno, en ese caso, ¿por qué no lo tuvo? Pues porque, por suerte, tuvo amigos a su alrededor que impidieron que él claro, fuera acosado y fuera maltratado, ¿no? Por eso es tan importante el observador, el testigo, porque él lo puede evitar. De él depende que ese maltrato vaya adelante, se consume, aumente o no. Entonces, por eso yo creo que el Langui hizo esa célebre canción, ¿no?, de Se buscan valientes, que por primera vez, o sea, es una canción que por primera vez se dirige al observador y le dice, tú sabes lo que pasa. claro. Entonces, de ti dependen muchas cosas. Pues sí, la verdad que es muy interesante ver esta situación desde ese prisma. Claro. ¿Y en qué estadio, Carmen, se suele detectar el bullying? ¿Y quién finalmente lo termina poniendo de manifiesto? Bueno, pues mira, esta es una pregunta que no tiene una respuesta unívoca, o sea, no te puedo decir, bueno, pues sí, pues se detecta a tal edad y en tal momento y se hace de esta manera. Depende. Lo primero, quizá conviene señalar que para detectar el bullying, Sí, hay que saber qué es. Entonces recordemos que acoso escolar es un maltrato entre iguales, repetido en el tiempo, con intención de hacer daño por una parte y con indefensión por la otra. La víctima queda indefensa, no puede defenderse. claro, Hay un desequilibrio de fuerzas y hay un abuso de poder, ¿no? Entonces, esto es acoso escolar, esto es bullying. Eso es lo primero. sí, Premisa número 1. Premisa número 2, ¿cómo detectarlo? La mayoría de las personas, tanto si son padres como si son profesores u otros colectivos, inclusive los médicos, porque un pediatra puede detectar también un caso de acoso escolar, no saben. No saben lo que es el acoso, dos, no saben cómo detectarlo. Entonces, para detectarlo, fíjate, vamos a tener en cuenta 3 Cs. sí, La C de cuerpo. El cuerpo de un niño acosado es mirada triste, baja, o sea, mira al suelo, la cabeza baja, sí, los hombros encogidos hacia adentro, arrastra los pies y frecuentemente se viste mucho, se pone capuchas, porque lo que quiere es pasar desapercibido. No quiere que le vean y no quiere ver. sí, Esto es el cuerpo habla, todos sabemos que hay un lenguaje verbal, pero que hay un lenguaje corporal, un lenguaje no verbal. Entonces tenemos que estar atentos a esas señales. trata de esconderse, ¿no? Corporalmente trata de esconderse. Efectivamente, muy bien definido. La otra C es la C de campanas. Hacer campana quiere decir hacer pellas, hacer novillos, no querer ir al colegio. Sí, Cuando son pequeños piden a sus padres desesperadamente, especialmente a la madre, que no lo lleve al colegio. Algunos hablan de que van al colegio al infierno, dicen ellos. Me cuentan, yo iba al infierno. Entonces no quieren ir y piden no ir. Los que ya son adolescentes directamente no van. claro, No llegan al colegio, se camuflan por cualquier lado y no llegan. Entonces, claro, una señal de acoso escolar es el absentismo, por ejemplo, ¿no? sí, La tercera C, hemos dicho, C de cuerpo, C de campanas, y es la C de cambios. sí, Puede haber cambios en el rendimiento escolar, en las notas, baja las notas. Puede haber cambios en el carácter. A lo mejor, pues no sé, era una niña muy alegre y dulce y de pronto se le abría el carácter
y se muestra irritable, contesta a su madre, pega un puñetazo en la mesa. Es otro tipo de cambio. Cambios en los ritmos como el sueño, la alimentación, o bien no quieren comer o comen compulsivamente. Sí, No quieren comer especialmente cuando les llaman gordos. Entonces empiezan a dejar de comer. O a veces, como digo, todo lo contrario, porque entran en ansiedad y la ansiedad les hace comer compulsivamente. claro. Entonces, ese puede ser otro cambio que también tenemos que tener en cuenta. Y a veces cambios de amigos. Iba con esta banda, con estos, y ahora pues de pronto ya no, y ahora cambia y va con otros amigos. En fin, todos esos cambios pueden indicarnos cosas. Para los Son, profesores, son indicadores, ¿no? Indicadores clave, ¿no? De que algo está sucediendo. efectivamente, para los profesores hay una cuarta C, la C de costumbres. Sí, Un profesor debe estar atento porque en eso, pues sin querer, nos equivocamos todos los que no estamos formados o los que no están formados. Cuando un niño llega sistemáticamente tarde a clase, viene del patio pero llega el último, se va el primero, lo que está evitando es coincidir con los demás, claro, porque sabe que a las entradas y a las salidas pasan cosas o los tiran por las escaleras, entonces intentan no coincidir. Si decide ir al lavabo, pues claro, ¿qué pasa? Que un profesor que no está formado le dice, pero bueno, vienes del patio y me estás pidiendo ir al lavabo, ¿y por qué no has ido a la hora del patio? Es que siempre igual, es que cómo es posible que cada vez me pidas lo mismo. sí, Ese profesor no sabe que no quiere ir al lavabo porque en los lavabos es uno de los lugares donde se les agrede, donde pasan cosas, les claro, mojan, les cogen la ropa y se la tiran al váter, les meten la cabeza dentro del váter. Todas estas cosas, pues, por desgracia, son habituales en acoso escolar y suceden en el lavabo. Sacarlos a la pizarra, pues es un suplicio, no quieren salir porque son objeto de burlas. Mira cómo va vestido, vaya bambas que lleva, y encima no se lo sabe, pues espérate qué tonto, etcétera, ¿no? Entonces es exponerlos. claro, Realmente eso presenta un problema para el profesor porque ¿cómo vas a dejar a uno que no salga y a los otros sí, ¿no? Bueno, hay que manejarlo con habilidad, decir, bueno, vale, hoy no sales, ya el próximo día, en fin, tener un poquito de mano izquierda. Y luego hay, sobre todo en primaria, niños que se acercan mucho, por ejemplo, a la maestra, siempre parece que van colgados de sus faldas y por favor, y dime, y esto. Entonces, claro, la maestra dice, pero bueno, este niño no me deja ni a sol ni a sombra, no puedo ir a tomar un café. sí, Él está buscando la protección, claro, que es lo que llamamos el profe paraguas. Entonces, te decía que todas estas Cs nos indican cómo detectar el acoso escolar, tanto los padres como los profesores. Entonces, a tu pregunta, ¿en qué estadio se suele detectar? Pues mira, por desgracia muchas veces no se detecta. Luego vienen pues los maitines y laudes, ¿no? Porque, claro, ay, los padres, es que yo, pobrecito, es que yo no me di cuenta, es que él, pues claro, me lo estaba haciendo llegar o me indicaba con sus comentarios o con sus gestos o con su tal, y yo no lo supe ver, claro, porque nadie le explica a los padres cómo tienen que detectarlo, como nadie nos lo explica a los profesores tampoco. Eso es un grave inconveniente. ¿Y quién lo pone de manifiesto? Pues mira, depende. A veces, claro, puede llegar con un morado, a veces puede llegar con la ropa a lo mejor rasgada, pintada, con el típex, pues les pintan las cazadoras, ¿no? sí, Entonces, fíjate qué suele pasar, que si no nos damos cuenta, volvemos a las señales, y esta no la he comentado antes, pero se las carga por una triple vía. Vamos a suponer que le ha desaparecido el estuche. sí, Evidentemente le están fastidiando los propios compañeros que le han hecho desaparecer el estuche, se lo han robado, se lo han tirado por la ventana, se lo han escondido en cualquier lado. Se la carga porque el profesor le riñe, porque ¿cómo es que no tienes el material? Otra vez vienes sin material, ¿cuántas veces te lo he dicho? Y se la carga cuando llega a casa
porque como él no dice lo que le está pasando, pues es fácil que la madre le diga, pero es que bueno, vamos a ver, yo no gano para estuches, cuántos te he comprado ya, es que eres un desastre, es que siempre igual. Y la pobre criatura no dice lo que en realidad está sufriendo y lo que le está pasando. Claro. Eso es lo que hay detrás del acoso escolar. Entonces, ¿quién lo pone de manifiesto? Pues a veces se puede poner de manifiesto de esta manera si supiéramos detectarlo. A veces a los padres se lo puede decir un compañero. Mira que está pasando esto, la mamá de ese compañero, porque su niño se lo ha contado. En alguna ocasión, no muchas, porque normalmente a los padres, según los estudios, solo se lo dice el 14%, Sí. pues a veces lo dice el niño. O el 10% se lo dice a los profesores, pero fijémonos en esta estadística, o sea, la mayoría no lo dice, ¿no? Entonces nos podemos enterar, o bien por esas señales, como digo, moratones, la ropa rasgada o lo que sea, o bien porque nos lo dice un tercero, o bien en algún caso porque hemos tenido la suerte de que él nos lo dice. Ahora bien, cuando lo dice, no suele decir toda la verdad, normalmente se calla muchas cosas, y se las calla por varias razones. Se las calla porque está amenazado, Sí. por su agresor. Se las calla porque teme una reacción excesivamente contundente por parte de los padres, normalmente de la madre. Entonces, ahora verás tú, va a ir mi madre allí y la va a liar y luego el que se queda solo en el... Ante la situación, claro, es él o ella. Claro, Sí. y a veces no lo dicen porque a mí me cuentan, yo digo a mí me cuentan porque en la asociación quien los atiende soy yo, a los niños y adolescentes. Sí. Y también pues por mis propios alumnos, porque dicen, yo no le quería hacer daño a mi madre. Claro, evitan de traer más problemas a casa. Exacto. Sí. La verdad que es una carga bastante importante la que sufre la víctima de bullying. Hombre, es una carga que muchos niños, a ver, mira, si lo pensásemos y fuéramos realmente empáticos, Sí. nos daríamos cuenta de lo que supone para una criatura asumir eso. Me explico. Sí. Un niño acosado suele tener las siguientes emociones, sentimientos: miedo, rabia, dolor, vergüenza, culpa, impotencia. Podríamos añadir más. Pero preguntémonos los adultos, si solamente con el miedo ya a un adulto nos paraliza, lo paraliza, Claro. porque el miedo es una emoción muy poderosa. Entonces ahora multipliquemos una por todas esas otras emociones, sentimientos que he comentado, y además tengamos en cuenta que ese niño no tiene los recursos que tiene un adulto. Por lo tanto, está mucho más indefenso. No sabe cómo enfrentarse. Además, el pobre no sabe muchas veces ni qué le está pasando, porque él no es capaz de poner la etiqueta de acoso escolar. Entonces no entiende. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me lo hacen? Claro. Porque a mí, ¿qué tengo yo? Seguramente la culpa es mía. Por eso, una de las primeras cosas que hemos de decirle es: la culpa no es tuya. Y además es que hay una casuística muy amplia, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una voluntaria que decía: a mí durante 3 años me llevaban al lavabo, me metían la cabeza en el váter, tiraban de la cadena, pero luego jugaban conmigo. Entonces, claro, yo sabía que aquello no me gustaba, pero no entendía muy bien el grado de gravedad, vamos a decir, Sí. de eso. O sea, luego juegan conmigo, entonces, ¿qué pasa? Son mis amigas. No me gusta esto, pero por otra parte sí que luego están conmigo. Entonces, todo esto es lo que hemos de entender, la mentalidad del niño, o sea, cómo él muchas veces no se da realmente cuenta de la gravedad de los hechos. Y luego, respecto a esto que acabo de decir, de todas las emociones que le embargan, tengamos en cuenta que van increciendo. O sea, yo lo comparo con un túnel. El niño, la primera vez que lo maltratan, está frente al túnel. Sí. Entonces, si nadie interviene, vamos a suponer lo que hemos dicho, le tiran su estuche pues por la ventana. Si nadie interviene, ese niño se va adentrando en el túnel. Está aprendiendo indefensión. Se da cuenta de que nadie va a venir al rescate. Entonces, cada día lo maltratan, cada día, cada semana me da lo mismo. Y Sí. cada vez se va metiendo más en el túnel. Se adentra en el túnel y empieza a somatizar
y empieza a presentar esa sintomatología típica del acoso escolar. Pues hay ansiedad, hay estado depresivo, hay estrés postraumático, en algunos casos hay autolisis, puede haber fobia escolar. Y todo eso al final degenera, lo último ya es la ideación suicida, mucho más presente de lo que puede parecer, no solo en los adolescentes, sino también en los niños con 8 y 9 años. Ellos dicen que se quieren matar. Yo antes de hablar contigo he hablado con un chavalín de Córdoba Sí, que no puede, que dice, cada vez que me acuerdo de lo que me hacen, tengo ganas de matarme, y el otro día pues se quería tirar de un coche. Entonces, vaya. no es ninguna broma, ni es exclusivo de los adolescentes el querer morirse. Así Claro. que explico esto para que veamos cómo se siente, cómo no entendemos todo eso, cómo no sabemos traducir esa sintomatología, cómo no les ayudamos y cómo eso puede degenerar en algo verdaderamente dramático. Sí, situaciones que además estamos viviendo a día de hoy en España, ¿no? Donde desafortunadamente muchos niños en edad escolar terminan concluyendo su vida. Así es. Bueno, eso en estos días, por desgracia, hemos visto varios. Claro, Esto no se puede tolerar. Estamos enfermos todos, estamos enfermos como sociedad, porque estos niños son la sociedad del futuro y estos niños quedan muy dañados. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya solución. Claro que la hay, pero a veces esa solución pasa por un trabajo personal, terapéutico, de autoconocimiento, de eso, de crecimiento personal. A veces hay un trabajo duro. Todo eso depende de la intensidad del acoso y de la duración del mismo. claro. A mayor duración y a mayor intensidad, mayores secuelas, ¿no? O sea, solución, claro que hay. Pero la mejor solución, como decimos nosotros, es que no empiece. Claro, Esa es la mejor. la prevención, claro. Claro. Y ante esta situación tan horrible que nos has descrito, ¿qué grado de ayuda ofrecen los centros de enseñanza y cuál es su nivel de implicación habitualmente? Bueno, pues mira, vamos a ver. Me sabe mal tener que contestar en el sentido en el que voy a contestar. Vaya Sí, por delante que hay profesores muy vocacionales, aquí tienes una, muy entregados y que realmente quieren a los niños. Pero hay un problema, y es que esos profesores no están formados. ¿En qué degenera todo esto? Pues en que muchas veces los colegios, los institutos, no ofrecen la ayuda que deberían, la ayuda que necesitan esos niños, porque no se dan cuenta. Nosotros decimos que, a ver, es una cuestión de consciencia y de conciencia. sí, Es decir, si tú no eres consciente de lo que el niño está pasando, difícilmente vas a poder ayudarle. claro, El segundo paso, el de la conciencia, ya es más delicado. O sea, si eres consciente y no tienes la conciencia para ayudarle, entonces ya estamos hablando de algo mucho más serio. Entonces, yo aquí he de romper una lanza por esos profesores que no lo ven, no por aquellos que lo ven y miran para otro lado, que también lo saben. sí, Pero sí la rompo por los profesores que no lo ven, porque mira, el acoso deja huellas, pero esto es como todo. Si tú no sabes leer, interpretar las huellas, no vas a poder ir más allá. Nosotros ponemos un ejemplo. sí, El ejemplo de toro sentado. Toro sentado no necesita haber visto los búfalos para saber que han pasado pues un montón de ellos, que uno de ellos iba cojo, no lo necesita, no necesita haberlos visto, porque ha visto las ramas rotas, ha visto las huellas, que uno arrastraba una pata, ha visto las cacas, entonces no necesita más, sabe que han pasado por allí. Si no leemos las huellas, en el caso de los niños acosados, difícilmente podemos ayudarlos. Pero claro, aquí viene lo grave. Los maestros salen de la Facultad de Magisterio sin haber visto nada sobre acoso escolar. Lo mismo sucede con los psicólogos y con los pedagogos. Y además, para acabarlo de arreglar, en la formación permanente del profesorado, esto es cuando un profesor ya es profesor, sí, cuando ya ha salido pues de la facultad y está ejerciendo
en una escuela. Entonces puede hacer formación permanente. Pero si no le ofrecen esta formación permanente, pues va a seguir sin poder detectar, sin saber luego de detectar qué es lo que tiene que hacer. O sea, en acoso escolar hay 3 pasos fundamentales: prevención, detección e intervención. Por eso, como bien decía Sergio, lo principal que es prevenir. Claro. Si no prevenimos, por lo menos que podamos detectar. Y si no detectamos, o sea, si detectamos, perdón, entonces lo que tenemos que saber es cómo intervenir. Nos damos cuenta de la relación que hay entre estas 3 fases. Entonces, fundamental la prevención, vale más prevenir que curar. Si no, las 3 Cs, las 4 Cs, como hemos dicho, que ya lo hemos detectado, pues entonces tenemos que saber intervenir. Pero fíjate, cuando un profesor quiere intervenir, porque tú me preguntas por la escuela, sí, y yo te he dicho, los profesores no saben, y algunos pues miran para otro lado, ¿vale? sí, Pero luego, ahora vamos a verlo desde otro prisma. Vamos a suponer que yo soy la tutora de una víctima y de un victimario. Y yo sí, llamo a los padres del agresor, del victimario, y les digo, a ver, viene, pues pase usted por aquí, pues mire usted, que vamos a ver, me encuentro con esta situación, su hijo parece ser que está agrediendo tal. ¿Cuál es la respuesta de esa familia? En la inmensa mayoría de los casos es mi hijo no. ¿Y dónde está la prueba? Entonces, cuando alguien dice mi hijo no, ¿dónde está la prueba? Pues ha desarmado al centro. Porque ¿cómo le convences de que su hijo sí, si no tienes la prueba? claro. La prueba para nosotros son las huellas. Las huellas, ¿quién nos las da? La víctima. Esa víctima con la mirada al suelo, con la cabeza gacha, con los hombros encogidos, etcétera, 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 que baja las notas, todo lo que hemos comentado. Sí, Pero eso se lo dices a los papás del agresor, del presunto agresor, y les suena a música celestial. Eso cuando no te dicen, ahora me voy a comisaría y pongo una denuncia por falso testimonio, por calumnias, por injurias, etcétera. Entonces, que entendamos también que la escuela muchas veces tiene las manos atadas, porque quieren la prueba, y la prueba se puede obtener, pero se puede obtener cuando ya estás formado. claro. Cuando alguien te ha explicado lo que es el acoso y cómo obtener esa prueba. Pero mientras tanto, no la vas a obtener, porque es muy difícil si no tienes esos conocimientos. Y entonces seguimos en esa pescadilla que se muerde la cola. Pues si no tengo la prueba, pues los padres del otro me van a decir que no, cómo protejo a la víctima, cómo justifico que voy a sacar de la clase al presunto agresor sin haber aportado la prueba, etcétera, etcétera. Entonces quiero que esto también se sepa para que veamos que el acoso escolar presenta muchas caras, muchos aspectos, se puede mirar desde diferentes ángulos. Sí, Entonces no hay solamente una versión, qué malos son los profesores y los centros escolares, porque nos encontramos con esto. Ahora, dicho esto, también te puedo decir, es ley decirlo, que la tónica general es negarlo. La sí, inmensa mayoría de los centros, como prevén que se pueden encontrar con esta situación, pues lo que hacen es negarlo. No, esto aquí no pasa, esto ha sido un hecho puntual, pero no, aquí no hay reiteración. Claro, si no hay reiteración no hay acoso, ¿no? tratan de eludir responsabilidades ante una situación tan compleja, claro. Exactamente, o incluso derivar la culpa hacia la víctima. Sí, ¿No? Pero claro, es que esta niña, a ver, ella también, ella no se queda con manca, ¿eh? claro. Esta niña es rara, es que esta niña no tiene habilidades sociales, por ejemplo. Todo esto son pues argumentos manidos que se escuchan una y otra vez. Porque además, aunque no tenga habilidades sociales, aunque sea rara, aunque le cueste relacionarse, aunque, Nada eso no justifica, justifica. claro. Nada justifica el acoso escolar y el maltrato. ¿Me explico? Pues sí, Entonces, claro, esto es lo que no podemos perder de vista. Por lo tanto, no sé si he contestado a tu pregunta. Los centros lo tienen complicado por el sí, desconocimiento y porque luego se enfrentan muchas veces a los padres del presunto agresor, que va a negar la mayor, que les va a pedir la prueba y que incluso puede amenazar con denuncia. claro. Entonces, pues ahí nos dejan desarbolados y paralelamente a la víctima.
Pero esto no es una excusa. Quiero decir que de una manera u otra nadie debe permitir que una víctima siga siéndolo. O sea, eso hay que cortarlo radicalmente. Pero he querido explicar esto para que entendamos que una de las medidas urgentes que nosotros pedimos en el decálogo que acabamos de hacer, el decálogo contra el acoso escolar, precisamente es la formación para profesores. Y la primera de todas es nombrarlo, nombrar ese binomio acoso escolar, porque mientras no lo nombremos no va a existir. Claro. Entonces, eso está muy mal visto en los centros escolares. Es que bueno, eso son palabras mayores. Eso es lo que te vas a encontrar la inmensa mayoría de las veces, porque no les gusta nada que hablemos de acoso escolar. Mientras no hablemos de acoso escolar, no lo vamos a solucionar. Claro. La prueba es que cuando se aborda el acoso escolar en las tutorías, suponiendo que haya una profesora, como es el caso de quien te habla, sí sabe de acoso escolar, cuando tú hablas, los niños hablan. Cuando tú explicas, ellos te explican. Te dicen, vale, esto es lo que le pasaba a fulanito, esto me pasaba a mí, esto le pasa a no sé quién. Pero si nosotros no hablamos, ellos se callan, claro. Sienten que eso es tabú y que no lo pueden decir. Sí, es necesario acercarse más a ellos y que confíen en el tutor para que se abran y puedan compartir esa inquietud. Así es. Pues sí. ¿Y cómo llega una víctima de bullying a una asociación como NACE, de la cual eres secretaria? Ante esta situación, ¿no? Que parece como que, bueno, no termina en muchos casos de encontrar la ayuda necesaria por los inconvenientes que has descrito en el ámbito escolar. Pues mira, llega desesperada y hecha polvo. O sea, nosotros ya somos el último recurso. Cuando nadie les ha hecho caso, entonces recurren a la asociación, buscan y nos llaman. Entonces quiero decir que no es solamente la víctima la que llega hecha polvo, porque muchas veces las madres caen en los mismos estados depresivos de sus propios hijos. Es decir, ellas no saben cómo ayudarlos, están cansadas de llamar a puertas y de que nadie les haga caso, porque cuando hay alguien que lo niega, vamos a suponer el tutor, normalmente se encuentran con que el jefe de estudios, la dirección, también lo niega. La inspección, que no inspecciona nada, sino que se conforma con lo que dice la dirección del centro, también lo niega. Entonces, llega desesperada. Esto tengo que decir al paso, hago un paréntesis, que hay psicólogos que te dicen, oye, pero a ver, esta madre, no sé, me ha dicho pues que nadie le hace caso, que todo el mundo le dice que no es acoso escolar, y claro, y nosotros contestamos, y a ti te parece una paranoica, ¿verdad? O sea, te parece que eso no puede ser. Claro. La mamá está diciendo la verdad. Quiero decir que fíjate que incluso los psicólogos manifiestan muchas veces un gran desconocimiento del problema del acoso escolar y pueden equivocarse porque, claro, no conocen el funcionamiento de los centros educativos. ¿Sabes? O sea, claro. Para hablar de acoso escolar hay que tener esta visión, esta visión más global, claro. Claro. Entonces, si tú sabes lo que pasa en un centro educativo, sabes que efectivamente niegan la mayor, en muchos casos, salvo honrosas excepciones, que también las hay, que hay centros que actúan muy bien. Sí. Pero la inmensa mayoría pues actúan muy mal por eso que hemos dicho, porque hay un tema de prestigio, que nadie vaya a pensar que aquí tenemos casos de acoso, porque entonces se nos irán al colegio de la esquina de enfrente. Sí, puede generar una mala reputación del centro. Totalmente. Y además les puede suponer, en el caso de que eso se judicialice, les puede suponer también una sentencia condenatoria y una pérdida económica, porque no es la primera vez que se sanciona a un centro, con el pago de una cantidad por haber desasistido a una criatura. Porque digo al paso que los centros tienen responsabilidad civil y penal. O sea, los centros, esto quiere decir, los centros son garantes, por la Ley de Protección del Menor, son garantes de la seguridad de los menores mientras estos están a su cargo. Claro. El tema es muy serio, pero también te digo que aunque parezca mentira, pues hay directores que esto lo desconocen o bien pues no le dan la importancia que esto tiene. Claro. Si realmente se la dieran,
otro gallo nos cantara, porque pensarían que se les puede caer el pelo por algo así, ¿no? Es cierto que para judicializar pues hay que tener pruebas, en fin, entraríamos ya en otro terreno. De modo que a tu pregunta, pues la víctima llega ya muy cansada, llega ya muy deteriorada y muchas veces la propia familia también, con lo cual hay que intentar pues animar, remontar, a lo mejor primero a la madre, que es con experiencia siempre las madres, decirle que ella está mal, porque si la criatura la ve mal, pues lógicamente Se hunde más, claro. efectivamente, ¿no? Y sobre todo muchas veces hacer conscientes a los padres de lo que significa el acoso escolar, de que entiendan el sufrimiento de ese niño y sepan cómo ayudarle. Ujú. Claro, sí, desafortunadamente llegan ya cuando han llamado a muchas puertas, se han encontrado con muchos no, incluso le han generado incertidumbre de que lo que está diciendo es o no cierto y ya con todo ese desgaste a nivel emocional, pues acuden buscando ya la desesperada, ¿no? Una última solución, claro. ¿Y qué sucede en la vida del acosador para provocar actos agresivos hacia otras personas? Porque quizás se habla mucho de la víctima, pero no conocemos tanto la realidad del acosador. Efectivamente, pues mira, esa es una gran pregunta y, y aquí nos tenemos que parar un momento, porque a pesar de lo que yo acabo de decir, Sí, yo no voy, ni nosotros en la asociación Enlace vamos contra el acosador, nosotros vamos contra sus conductas. sí, Es decir, a ver, los acosadores pueden presentar distintos perfiles. Pueden empezar incluso a lo tonto, como que, ay, qué gracia, mira, ay, me voy a meter con este, tal, ¿no? Y empiezan pues como una cosa tonta. No hay a lo mejor un interés en dañar a esa persona, aunque sí es cierto que cuando hay reiteración ya se dan cuenta de que la están dañando porque el otro dice, no, déjame, no quiero que me hagas esto, ¿no? O sea que sí son conscientes de que hacen daño, lo que no saben, esto es verdad, es cuánto daño hacen al compañero. Entonces, puede ser, pues que empieza así a lo tonto. sí. Puede haber en el otro extremo, pues alguien que tiene realmente un perfil psicopatológico, o sea, hay niños psicópatas. Sí. Hay niños psicópatas porque hacen unas cosas que verdaderamente no se explican más que por una psicopatía, O sea, no sé, a ver cómo entendemos si alguien, por ejemplo, le perfora el tímpano a otro con una cañita. Claro. ¿Cómo entendemos que alguien se haga pipí en una copa y se la haga beber a otro? U otras cosas que ahora no quiero tampoco desgranar, Sí. Pero que no estamos hablando de cosas de que me han pegado, me han puesto la zancadilla, me han insultado. Hay cosas mucho más elaboradas, Sí. Más Un paso más allá, claro. Exacto. Y luego hay un perfil que es la víctima ella misma. O sea, un niño, por ejemplo, que está siendo maltratado en su casa, que ve el maltrato hacia su madre, por ejemplo, Sí. hacia una hermana, que vive en unas condiciones socioeconómicas desfavorables, que no es querido por su padre, por su madre, lo que sea. Esa criatura es una víctima. Entonces, tú sabes que a veces somos víctimas de víctimas. Claro, sí, cierto. Entonces, es una víctima y como no sabe qué hacer con su vida, como por dentro lleva una bomba de relojería, porque lleva mucha rabia por su situación personal, pero al mismo tiempo mucho dolor. Y hemos de saber que dolor y rabia son dos caras de la misma moneda, porque cuando estamos muy mal, o nos da por tirarlo todo al suelo, pegar un puñetazo, o nos da por romper a llorar, ¿verdad? Claro. Pues entonces, eso hace que esa criatura que no sabe cómo gestionar, porque ese es otro problema, abro paréntesis, educación emocional, que como he dicho al inicio, no se está dando en las escuelas o no como se debe dar, no se prioriza esa educación emocional, pues entonces, ¿qué pasa? No sabe qué hacer con su vida, no sabe. Entonces se puede volver violento, se puede volver agresivo, puede revertir su rabia y su dolor contra un tercero. Vamos a suponer un caso que yo tuve. Si a ti tu
tu madre tiene otros hijos con los que sí vive, pero a ti no te quiere, Sí, ¿cómo estás tú? Estás fatal. claro. No entiendes qué te ha pasado. Entonces, ¿qué haces? ¿Agredes a otros? ¿Vas a por ellos? Descargas tus frustraciones en otras personas, claro. Efectivamente, lo que hay detrás, ¿qué es? Maltrato a aquellos que sí que tienen madre porque yo no la tengo. Claro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Claro, por eso no podemos trivializar y ni hacer aquí pues un reparto, ¿cómo decirte? Salomónico o maniqueo de Sí. este es el malo y este es el bueno. Exactamente, sí. Está claro que hay que preservar automáticamente, siempre, prioritariamente, a la víctima, pero también hay que ayudar al acosador, porque si no lo ayudamos, no vamos a apagar el fuego. ¿Me explico? O sea, nosotros cuando explicamos el acoso con una balanza, decimos en un extremo de la balanza está la víctima y en el otro el acosador. Y cuando vemos que la víctima no se relaciona bien, está sola, se aísla, decimos, ay, pobre, claro, pues mira, la vamos a mandar al psicólogo, porque, claro, esta niña pues es que está mal, no se relaciona con nadie, y entonces la mandamos al psicólogo, y nosotros el psicólogo en esa balanza lo simbolizamos como un extintor. Sí, Nos estamos equivocando porque el extintor no puede ir donde no existe fuego. El fuego lo tenemos al otro lado de la balanza donde está el acosador. claro. Ahí sí, y mandar a la víctima al psicólogo es un grave error. No quiero decir que no sea necesario. Si ya